¿Puedes contarles a nuestros espectadores cuál fue el papel de la CIA en la destitución del gobierno? Hola, y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, no olvides suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad a través del enlace en la caja de descripción. Pero como mínimo, puedes ver este programa, darle me gusta, compartirlo y comentar. Hoy tenemos un programa muy especial. He viajado 2.500 kilómetros para entrevistar al Dr. Tim Thomas Isaac. El Dr. Thomas es uno de los economistas y líderes políticos más influyentes de Kerala. Es miembro del Comité Central del Partido Comunista de la India, marxista, 2 veces ex-ministro de Finanzas de Kerala y artífice de varias iniciativas emblemáticas en planificación popular y desarrollo descentralizado. Como académico, autor e intelectual público, ha escrito extensamente sobre el desarrollo de Kerala, las finanzas públicas y las políticas económicas alternativas. Su libro más reciente es Kerala, otro mundo es posible. Si has oído hablar del éxito de Kerala, este libro es una obra maestra que acabo de terminar de leer. Voy a hablar sobre este libro con el Dr. Thomas. Dr. Thomas, bienvenido a India y la Izquierda Global. Sí, gracias. Kerala ha estado en las noticias, no solo en la India, sino en todo el mundo. Las 2 noticias más recientes, por así decirlo, son la eliminación de la pobreza absoluta y el hecho de que Kerala haya superado a Estados Unidos en la tasa de mortalidad materna. Y aunque sería incorrecto llamar al modelo de Kerala una nueva palabra de moda, ya existe desde hace mucho tiempo, el Dr. Ahmed Hussain y muchos otros han escrito sobre él. Sin embargo, cada vez más personas en todo el mundo están oyendo hablar del modelo de Kerala. No todo el mundo, sin embargo, sabe en qué consiste realmente este modelo. Así que, para preparar esta entrevista o debate, ¿cómo definiría usted el modelo de Kerala? Hay muchas personas que se oponen a usar la expresión modelo de Kerala, porque implica que todo en Kerala es un modelo o una buena práctica. No, no lo es. Algunas personas prefieren llamarlo la experiencia de desarrollo de Kerala. Pero yo uso el término modelo de Kerala porque el modelo de desarrollo dominante es algo que ha sido moldeado, por ejemplo, por la curva de Kuznets. Cuando se produce crecimiento económico, la desigualdad aumenta y sigue aumentando hasta alcanzar un punto máximo, ¿verdad? Luego se supone que los beneficios del desarrollo se filtran hacia abajo y la desigualdad disminuye. Ese es el modelo de desarrollo dominante. Kerala es diferente. Ahora, con una 20ª parte de la renta per cápita de Estados Unidos, la tasa de mortalidad infantil en Kerala es de 5, mientras que en Estados Unidos es de 5,6. La tasa de mortalidad materna por cada 100,000 en Kerala es de 22, mientras que en Estados Unidos es de 26. E incluso, les digo casi por completo, 76 y 75. Sí. Eso fue igual, incluso en un nivel bajo de desarrollo. Incluso cuando comenzó el proceso de crecimiento, Kerala adoptó una estrategia de redistribución. Ahora bien, estos métodos de redistribución han sido muchos. El más importante ha sido la existencia de poderosos sindicatos que elevaron los salarios a más del doble de la media nacional, lo que supone una redistribución de los ingresos. Fuertes organizaciones campesinas obligaron al gobierno a aplicar reformas agrarias, lo que fue una redistribución de los bienes, y luego la presión popular impulsó a gobiernos sucesivos, empezando por el periodo anterior a la izquierda a finales del siglo XIX, con movimientos sociales que presionaban al gobierno para invertir en educación y sanidad, hasta el punto de que se cubrieron las necesidades básicas de la gente pobre y corriente. La gente lleva una vida con mayor dignidad, con dignidad humana. Así que este es el modelo de Kerala, la redistribución desde el principio. Pero hubo un tiempo, incluso yo pensé, en la década de 1970, que el fantasma de Kuznets nos había alcanzado,
porque nuestro crecimiento económico no se estaba produciendo. Hubo muchas razones para ello, no la redistribución, sino muchas otras razones. Pero ahora ya no es así, porque la inversión en recursos humanos permitió a los trabajadores de Kerala buscar oportunidades de empleo en el extranjero. Incluso un carpintero sabía leer en inglés, ¿de acuerdo? Así que, cuando surgieron las oportunidades en el Golfo, pudieron ir allí, llegaron las remesas, y entonces también creció la renta per cápita. Así que ahora tenemos una renta per cápita relativamente más alta que el resto de la India, aproximadamente un 50% más, y también están garantizadas las necesidades básicas y el bienestar de la población. Esto, creo, es el modelo de Kerala. Por eso creo que otro mundo es posible. Mira la India. La India va a ser una economía de 5 billones de dólares. Está creciendo rápidamente. La era anterior, el mecanismo regulador global dominado por Estados Unidos, ha terminado. Ahora, Estados Unidos está en declive y la próxima era será básicamente la de China e India. Pero fíjate en la India, una economía de 5 billones de dólares, y sin embargo está en los últimos puestos de casi todos los índices sociales, bienestar, desarrollo humano, ODS, hambre, cualquier indicador que tomes. Kerala es un modelo diferente, ¿ves? Kerala is different model, see. That's it. Eso es. Y creo que sería de gran interés para nuestros espectadores si pudieras contarnos sobre el papel de la izquierda, en particular en la configuración de este modelo de desarrollo a lo largo de la historia. Por supuesto, en tu libro profundizas mucho en la historia, incluso antes de la llegada de la izquierda. Una de las estadísticas más llamativas que mencionas es la lista de indicadores de 1951, de los años 80, de los 2000 y así sucesivamente. Y no pude evitar notar que en lo que respecta a la alfabetización, Kerala ya tenía alrededor de un 40% de alfabetización en el momento de la independencia, en comparación con solo un 16% en otros lugares. No obstante, la izquierda desempeñó un papel enorme en las reformas agrarias, en la expansión de la educación y la sanidad, y en el aumento de los salarios mediante la negociación colectiva, etc. Así que, si pudiera contarnos a nuestros espectadores cuál fue el papel concreto de la izquierda. Además, denos un poco de contexto sobre cuál es el sistema político en la India, porque no es China, no es Cuba. Es un sistema muy diferente en el que la izquierda está presente y ha desempeñado un papel. Creo que eso aportaría una gran perspectiva para continuar nuestra conversación. La izquierda en Kerala surgió en la escena política a finales de la década de 1930 y en la de 1940, convirtiéndose en una fuerza hegemónica en los años 50. Pero la historia no comienza con la izquierda, la precede. Verás, la India era un sistema social basado en castas, y una gran mayoría de la población, las castas inferiores, fue privada de educación, atención sanitaria, derecho a la propiedad, y así sucesivamente. Así, a finales del siglo XIX, surgieron grandes movimientos de reforma social dentro de cada casta. Los reformadores predicaban y preparaban a Kerala para la nueva era que se avecinaba, y estos movimientos fueron muy poderosos entre las castas inferiores. Esa es la característica distintiva del renacimiento de Kerala. Incluso las castas más bajas fueron movilizadas. En 1908, los marginados de Kerala, en toda esta zona, se declararon en huelga. Fue la primera huelga de trabajadores agrícolas en Kerala. Se negaron a ir a los campos durante meses. ¿Sabes cuál era su demanda? No pedían salarios más altos, sino el derecho a entrar en la escuela. Incluso antes de la lucha por entrar en el templo, esa era su reivindicación. Esa es la naturaleza peculiar de la gente del Renacimiento. Y la izquierda, cuando surgió, a diferencia de muchas otras partes de la India, participó realmente en el apoyo a los movimientos de las castas bajas. Pero también se organizaron de forma muy activa según líneas de clase. Tanto fue así que más tarde, estos activistas de las castas bajas y otros se incorporaron a las organizaciones de clase. Esa es la base.
into the class organization. That's the basis. You give one of the statistics. Diste una de las estadísticas sobre la base electoral de la izquierda, según las líneas comunitarias. El 63% de los Dalits votó por la izquierda, el 53% de los Esavas y otras comunidades desfavorecidas, en comparación con aproximadamente el 26% o el 30% de las castas superiores. Upper caste. So left carried forward. Así que la izquierda continuó con este legado. El primer gobierno de izquierdas, el gobierno comunista de 1957, es el tema de un libro que tengo sobre cómo fue destituido con la participación de la CIA. Está publicado por Review, derrocando al primer gobierno, la CIA y la lucha por la justicia social en Kerala. Aproximadamente el 36% del presupuesto se destinó a la educación, porque el norte de Kerala estaba atrasado en ese ámbito. Estos movimientos Sforisfold, muy fuerte estaba bajo el dominio británico y esta era entre los reyes nativos. Kerala era como una sociedad feudal europea con muchos poquitos. Feudal societies, small principalities. Then these two powerful kings in Kochi and Entonces, esos dos poderosos reyes de Kochi y Trivandrum anexionaron a todos, se convirtieron en los gobernantes centrales y eliminaron a todos los jefes locales. Por lo tanto, necesitaban apoyo social. Así que hicieron que las personas más ricas se convirtieran en los propietarios de la tierra. Surgió una nueva clase de terratenientes, que se convirtió en la base social de los movimientos de reforma en diversas comunidades. Los misioneros también añadieron su propia fuerza. En el norte de Kerala, bajo el dominio británico, cuando llegaron los británicos, devolvieron el poder a los antiguos terratenientes que habían sido depuestos por las agencias centralizadoras o por la invasión de Tipu, un gobernante del norte del Deccan. Así que los británicos restauraron a los terratenientes, y por eso el tipo de movimiento social que se volvió muy activo en el sur de Kerala no tuvo lugar allí. the kind of social movement which became very active in southern Kerala didn't take place there. So first thing this government does is to bring Así que lo primero que hizo este gobierno fue elevar el norte de Kerala al mismo nivel que el sur de Kerala, invirtiendo en educación la mayor inversión de la historia. Esa fue la inversión más importante. De este modo, la izquierda continuó el legado del movimiento de reforma social. Además, sus sindicatos aumentaron los salarios y su organización campesina impulsó la reforma agraria. Eso transformó Kerala. Esta es la contribución de la izquierda, hasta el punto de que existe una especie de hegemonía de izquierdas en el Estado. Incluso el partido de derechas, el Congreso, no es tan conservador como en el norte de la India. Todo el mundo en Kerala tiene que adoptar alguna variante de una posición socialista. Some variant of socialistic position. That's what I call left hegemony ethos. And Eso es lo que llamo el ethos de la hegemonía de la izquierda, y por tanto también la cuestión de las castas. Las reformas agrarias socavaron toda la estructura económica basada en las castas, y los poderosos movimientos sociales hicieron lo mismo. El igualitarismo llegó a la izquierda. Así que este es uno de los estados donde la influencia de las castas es menor. Ni siquiera conozco la casta de muchos de mis camaradas con los que he trabajado durante mucho tiempo. Solo cuando llegan las elecciones se mira la cuestión de las castas. Ah, él es de esa casta. Por lo demás no importa. Así que esto no es solo bienestar para el pueblo, también es una ideología más igualitaria que hegemoniza la región, la cultura, todo. Creo que eso es muy importante. I think that's very important. Just to go off the tangent a little. Solo para desviarnos un poco hacia el tema de la destitución del gobierno de 1957 en Kerala. Tengo la impresión de que la mayoría de la gente en la India no conoce el papel de la CIA. Lo ven como una decisión del gobierno de Nehru, del gobierno central indio, de destituir al gobierno provincial. Pero nosotros hemos estado cubriendo los golpes de Estado dirigidos por la CIA en todo el mundo. Y este fue el periodo de los años 50. Irán, Guatemala y Chile y otros aún estaban por venir. ¿Podrías contarles a nuestros espectadores cuál fue el papel de la CIA en la destitución de aquel gobierno? The CIA in dismissing the government. CIA was established after the Second World War. La CIA se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso,
la India estaba bajo el control del MI6, la inteligencia británica. Pero resulta muy sorprendente que desde principios de la década de 1950, Kerala ya apareciera en los informes de la CIA y en los del Consejo de Seguridad. Decían, algo está ocurriendo en este lugar. De hecho, la CIA fue la primera en predecir que Kerala podría volverse comunista, porque todos los demás sospechaban de Andhra y otras regiones, principalmente por el movimiento de Telangana. Así que seguían y vigilaban de cerca a Kerala. Y cuando la izquierda ganó en Kerala, temieron enormemente un efecto dominó en otros estados de la India si Kerala tenía éxito. Y las cosas se complicaron. Pero Nehru era, con todas sus limitaciones, un demócrata. No quería socavar el nuevo gobierno de manera ilegal. Así que formalmente, después de que el gobierno llegara al poder en 1956, el presidente autorizó una operación encubierta contra el gobierno de Kerala para derribarlo por cualquier medio. La injerencia consistió, en primer lugar, en una financiación directa. No se conoce la cantidad exacta, pero ahora es seguro que estaban financiando a la oposición, incluidas las iglesias y otros grupos. Sin embargo, no se conocen todos los detalles. También hubo otras agencias que proporcionaron fondos, como el Movimiento de Rearme Moral y la Cruzada Cristiana Anticomunista de Los Ángeles. Anti-communist Christian crusade from Los Angeles. It's a multi-pronged intervention. Fue una especie de intervención con múltiples frentes. La estrategia se inspiró en Guatemala e incluso en la Guayana Británica. Hubo una intensa campaña de propaganda, solo que a diferencia de Guatemala o la Guayana Británica, no se podía intervenir directamente. La India seguía una política de no alineamiento. Así que la CIA operó a través de la inteligencia india, el IB. Fueron formados no en Gran Bretaña, sino en Estados Unidos después de la independencia, por lo que mantenían mucho contacto con ellos. La inteligencia india transmitía noticias muy alarmantes sobre Kerala, debilitando el control de Nehru sobre la región. La tercera intervención fue en el ámbito cultural. La izquierda tenía un total sobre la cultura. Left had total control over culture. Every name in Kerala, artist or literary. Todos los grandes nombres de Kerala, artistas o figuras literarias, estaban en la izquierda. Así que querían crear una fuente alternativa de intervención cultural. Fundaron la Southern India Book House en Chennai y reunieron a mucha gente, entre ellos C.J. Thomas, uno de nuestros mejores dramaturgos. No creo que supieran que eran agentes de la CIA, pero establecieron una organización que empezó a dar respetabilidad al anticomunismo, algo que simplemente no existía antes. Luego la Iglesia tomó la iniciativa. Tras la lucha contra el gobierno comunista, cuando ese gobierno fue destituido, el siguiente ministro principal de Kerala, R. Sankaranandam, ofreció una rueda de prensa que agradeció a Lucis. Muy embarazoso para los estadounidenses. Very embarrassing for Americans. They issued a denial. Only Hindu carried Emitieron una negación. Solo The Hindu la publicó, el Día de Acción de Gracias. Hemos estado buscando el material. Tengo un coautor, Richard Frank, y él ha estado trabajando en ello, presentando solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información, solicitando, volviendo a solicitar, apelando. Nos llevó casi 15 años conseguir todos los documentos que hemos utilizado. Pero el documento más importante, que creíamos guardado con seguridad en los archivos de Kansas City, es una especie de informe de toda la operación. Ese aún no es accesible, han retirado todo el contenido. Así que es un caso muy extraño. Si miras a la Guayana Británica, hay una tesis doctoral, Guatemala una tesis doctoral. Lo que ocurrió en el Congo, existen tesis doctorales para todos ellos. what happened in Congo. Doctoral theses are there. Every information, including Hitler. Toda la información, incluida la de Hitler y demás, ya se ha hecho pública. Pero los documentos de Kerala aún no han salido completamente a la luz, porque todos tienen miedo. Quiero decir, hasta hace poco, el gobierno indio mantenía una posición no alineada. Estados Unidos dijo que no quería admitir que había estado directamente implicado en Kerala. Bueno, eso es todo.
Pero la gran característica distintiva de Kerala es que, después de la intervención de la CIA, como en Indonesia, donde la izquierda fue aniquilada, en el Congo la izquierda fue aniquilada, en Irán la izquierda fue aniquilada, en Guatemala, ya sabes, años después, en Kerala la izquierda no pudo ser eliminada. La izquierda volvió al poder en 1967, luego en 1987, y desde entonces hemos estado aquí, entrando y saliendo, de forma continua y alternada. Y hemos hecho avanzar nuestro proyecto democrático. No es socialismo ni nada por el estilo, pero la vida es un poco mejor. It's not socialism and so, but life is little better. I want to come to what I see as Quiero abordar lo que considero uno de los aspectos fundamentales de tu libro. No solo celebrar el éxito de Kerala en los sectores sociales, los salarios y demás, sino también señalar los problemas, en particular el desempleo, especialmente en lo que respecta a las diferencias de género. Las cifras son igualmente llamativas. La participación en la fuerza laboral de los hombres ronda el 70%, mientras que la de las mujeres está en torno al 30%. Además, Kerala es muy diferente de algunos de los milagros económicos que hemos visto en todo el mundo, y el más destacado, por supuesto, es China. He estado allí, he vivido allí, y cuando visitas China, su éxito resulta realmente impresionante. visit China, its success is very striking to you. You don't need indicators. Everything is very striking. No hacen falta indicadores, todo resulta muy llamativo porque China ha logrado desarrollar su infraestructura. En este libro has escrito que la infraestructura de Kerala no está a la altura en muchos aspectos. Esa es la mayor diferencia con China. Sí, absolutamente. Y creo que si pudiéramos hacer eso, o si Kerala pudiera hacerlo, sería un milagro, no solo un modelo. Así que, si pudieras contarles a nuestros espectadores acerca de estas contradicciones. Kerala con indicadores sociales sumamente impresionantes, pero apoyada en una base económica que probablemente necesita una transformación, o como prefieras enfocar este problema. Needs transformation, or in whatever ways you look at this problem. The left, anywhere. La izquierda, en cualquier caso, moviliza a la gente sobre la base de demandas económicas y sociales, logros parciales, pero que mejoran sus vidas. Si lees Salario, Precio y Ganancia, la idea central de ese libro es afirmar que sí, es posible mejorar tus condiciones de vida. No estás condenado a la llamada ley del salario, así que puedes mejorar tu vida. La movilización de la izquierda ha sido la base de estos lemas redistributivos en todas partes, y Kerala tuvo éxito, lo que ha traído una vida mejor a la gente. Pero ahora hemos adoptado la posición de que la producción es importante. Ese es el papel de los capitalistas, los terratenientes y demás. Nuestro papel es redistribuir, garantizar que una parte justa y digna llegue al pueblo. To ensure a better, decent share goes to the people. But what happens if you are the hegemonic force in that region? Pero ¿qué ocurre cuando hay una fuerza hegemónica en la región y un desarrollo desigual del movimiento en la India? Ahí nos quedamos atascados, ¿ves? Es muy difícil avanzar solo en términos de bienestar. No solo eso. Ahora todo el mundo está educado, todo el mundo vive hasta los 80 años. Entonces surgen nuevos desafíos. Los empleos, los roles laborales de sus padres ya no son aceptables para los educados. No harán ese trabajo. Sabes, Kerala tiene el mayor desempleo, tal como dijiste. Pero Kerala también tiene la mayor emigración de la India, unas 4 millones de personas trabajando fuera, porque los educados no aceptan los trabajos tradicionales y sus expectativas son mucho más altas. There are similar trends we are seeing in China. Estamos viendo tendencias similares también en China. Quiero decir, la estrategia anterior consistía en trasladar a los campesinos a la industria y aprovechar el mercado global. El problema, sin embargo, es que a partir de los años 2000, una cantidad sin precedentes de personas fue a universidades y centros de educación superior. Y ahora, muchos de esos familiares no quieren necesariamente ir a trabajar a Foxconn en la línea de montaje. To Foxconn to work in the assembly line. Precisely. China, Exactamente. El gran éxito de China es que logró hacer esa transición. Fui allí a principios de los años 80 y visité un mercadillo en Shanghái.
En aquel entonces las empresas tradicionales de condado y de aldea eran el modelo. Hace unos años volví y le dije al guía que quería ver un mercadillo, solo por nostalgia. Cruzamos el río y fuimos, pero era completamente diferente. Las antiguas empresas habían desaparecido, sustituidas por tecnología avanzada de nivel mundial. China, la organización, no ha hecho transición. This transition. Kerala hasn't made this transition. The challenge is, can the left El desafío para la izquierda en Canadá es diseñar un programa mediante el cual Kerala pueda realizar esta transición. Ese es el verdadero reto para la izquierda. Sin ello, es difícil mantener el poder hegemónico en Kerala, porque la próxima generación no quiere esos empleos. Si les dices que deben esperar a una revolución antes de conseguir trabajos mejores, nadie se quedará contigo. Están votando con los pies, están emigrando. Por tanto, Kerala tiene que industrializarse, pero no con cualquier tipo de industria. Deben ser industrias basadas en el conocimiento y en las competencias más adecuadas a recursos humanos y naturales. human resource endowments and natural resources? High level. Ya se ha alcanzado un alto nivel de desarrollo humano. To do that, you need to ramp up your infrastructure. Para lograrlo, es necesario reforzar la infraestructura. Ahora bien, hoy en día es muy difícil para un gobierno estatal hacerlo, porque se requiere una enorme cantidad de dinero. Hice un cálculo y demostré que, si se sigue el proceso normal, apoyo presupuestario, y se quiere desarrollar esta infraestructura, se tardaría un cuarto de siglo en ponerla al nivel de la India. Para entonces, ya habríamos perdido la oportunidad. Así que ideamos un método de endeudamiento extrapresupuestario mediante una entidad independiente que se encargaría de la inversión en infraestructura. El gobierno central ha intervenido ahora. Hay una disputa en curso, un caso ante el Tribunal Supremo. Eso continuará. Pero hicimos esto y ahora estamos recuperando muy rápidamente el terreno en materia de infraestructura. You are now very rapidly making up the infrastructure. And that's a public-private financing mechanism. Y ese es un mecanismo de financiación público-privado. Es difícil que participen actores privados en la construcción de infraestructuras viales en Kerala, porque habrás notado que el patrón de asentamiento de Kerala no está formado por pequeños núcleos compactos, sino por un crecimiento lineal a lo largo de las carreteras. Así que ahora, ensanchar esas carreteras es prácticamente imposible. Sin ensanchamiento y con las mismas vías de servicio, no se puede realmente imponer un modelo de pago o de ingresos para las carreteras. Por lo tanto, estamos limitados y los actores privados no están interesados. Ahora bien, sí tenemos más inversiones en carreteras basadas en modelos de ingresos, pero la recuperación mediante peajes tardará al menos 50 años. La carga para la generación actual es muy limitada, pero los actores privados no están dispuestos a asumir un horizonte tan a largo plazo. But the private player is not willing to take that kind of horizon. Therefore, this public entity borrows some Por lo tanto, esta entidad pública toma préstamos del mercado de manera muy eficiente. Queremos demostrar que hay un nuevo actor en el mercado monetario indio que es muy eficiente. Optamos por un bono masala en el mercado de Londres. Así que se dio el espectáculo de un ministro principal comunista de Kerala tocando la campana en la Bolsa de Valores de Londres. Mucha gente lo encontró muy curioso y demás. Pero solo estábamos demostrando que somos actores capaces de manejar el mercado monetario moderno. Y esta entidad tuvo éxito. Y Kerala se está transformando. Luego surgen nuevas industrias. Actualmente estoy involucrado no al frente, pero sí implicado en una campaña masiva para garantizar una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral. Las mujeres están tan bien formadas como los hombres. women are as equally educated as men. Incluso probablemente más en scores Thor. Yeah, more educated. They're Sí, más educadas. trying to Por lo tanto, estamos intentando mejorar los empleos locales para que puedan trabajar aquí. No se trata de que las mujeres vayan a emigrar ni nada por el estilo. Sus familias están aquí y demás. Llevará algún tiempo. Pero con empleos locales, las mujeres podrán trabajar. Esa será la próxima transformación de Kerala. Verás, cuando hay un desempleo tan alto, la movilidad ascendente de los sectores marginales disminuye. Son los primeros en ser expulsados del mercado laboral.
mujeres, castas y tribus desfavorecidas, y así sucesivamente. Por lo tanto, resolver el problema del desempleo también es clave para abordar la cuestión de género en Kerala. Así que ahora estamos llevando a cabo una gran iniciativa para involucrar a las mujeres en empleos locales y capacitarlas. Estás diciendo a los empleadores, contraten a cualquier mujer de su localidad, díganos qué habilidad debe tener y nosotros la formaremos para ustedes. Eso significa ingresos adicionales para las familias pobres de Kerala. En segundo lugar, la conciencia de una mujer que se queda en casa y la de una que sale a ganar un salario o un sueldo es totalmente diferente. Si no lo crees, no eres marxista. Así que veremos el surgimiento de una nueva clase de trabajadoras altamente conscientes y así sucesivamente. Y por último, esto cambiará la dinámica dentro del hogar. Las mujeres salen, el trabajo se vuelve viable y ellas también se convierten en generadoras de ingresos. Verás, hay una paradoja. La situación de las mujeres en Kerala es mucho mejor que en el resto de la India, pero el estatus de las mujeres, su posición con respecto a los hombres, es tan atrasado como en cualquier otro lugar. Ahora bien, creo que esta es la clave, una intervención fundamental que va a tener lugar. Es bueno que lo hayas mencionado. Y esta es la gran promesa de la izquierda en las actuales elecciones de los gobiernos locales. Prometen que en los próximos 5 años se dará empleo a 2 millones de mujeres. Y eso cambiará la economía local. Eso cambiará las familias en Kerala. Quiero abordar la relación entre los grandes actores privados y el partido, o, digamos, el partido-estado, cuando la izquierda está en el poder. Por supuesto, ha habido una enorme propaganda, no solo recientemente, sino desde hace mucho tiempo, que sostiene que donde hay comunismo no puede haber actores privados. China, por supuesto, ha demostrado de la manera más transparente que esto es falso. Pero si pudieras contarnos un poco sobre Kerala, porque, evidentemente, históricamente ha habido una debilidad en cuanto al capital privado, si comparamos Kerala con otras regiones, como Gujarat, por ejemplo, que ha tenido un excedente mucho mayor de capital privado que se destina en parte a infraestructuras y otras formas de inversión. Dadas esas limitaciones, y dado que la inversión es escasa, y también que el gobierno central desvía inversiones fuera de Kerala, algunas por razones estructurales y otras por razones políticas, y a nuestros espectadores les interesaría conocer la relación entre el Estado y el sector privado en Kerala. The relationship between the state and the private sector in Kerala. Bueno, Kerala está industrialmente atrasada no por culpa de los sindicatos, sino por una clase empresarial débil. Hace mucho tiempo escribí un artículo sobre las raíces históricas del atraso industrial en Kerala, que se centraba en la naturaleza de la clase burguesa local, muy débil, más vinculada al comercio y a la agricultura de plantación que a la industria. Así que, en 1956, una de las grandes cuestiones que debatió el gobierno fue esta. Se pidió al mayor grupo monopolista de la India en aquel momento, Birla, que viniera a invertir en Kerala. Hubo concesiones y se desató un gran alboroto. ¿Cómo podéis hacer eso? Los habéis declarado enemigos de clase. ¿Cómo puede vuestro gobierno hacerlo? Eso venía de dentro del partido. Dentro del partido y fuera del partido. Y la respuesta es sencilla. Vives en una India federal dirigida por este capital que genera dinero, así que tienes que negociar con ellos. No puedes simplemente decir sal del sistema. Estás viviendo dentro del sistema y tienes que interactuar con él. Un trabajador que lucha por salarios más altos no se sitúa fuera del sistema, está participando en él, exigiendo salarios más altos, una parte más justa. Así que, aunque intentes desarrollar una alternativa, por ejemplo modernizando tus industrias tradicionales de forma regulada, en ese sentido, no expulsas a los trabajadores. Modernizas garantizando su progreso. Proteges las pequeñas industrias y demás, pero también permites la entrada de los grandes actores.
Ahora la situación en la India es aún peor. The situation in India is even worse. Earlier, there was central government was the biggest investor in India. Antes, el gobierno central era el mayor inversor en la India a través del sector público. Ahora se han retirado, vendiendo lo que tenían. En su lugar, están promoviendo a ciertos capitalistas que son sus favoritos. Quieren crear inversores campeones, actores globales entre los capitalistas indios. Están intentando imitar a Corea, de alguna manera. Así que no se puede decir, no me lo permitirás. De hecho, queremos que cualquiera venga e invierta. Adani es una figura muy controvertida. Han invertido en el puerto de Vichinjam. Tiene grandes repercusiones, tanto hacia atrás como hacia adelante para Kerala. El puerto de Kochi, el puerto de Vichinjam. Será el mayor puerto de aguas profundas y puerto madre de la India. Eso es bueno para Kerala. Por supuesto, algunos otros ganan dinero. Eso forma parte del sistema. No se puede escapar. Seguimos dentro del sistema. That's part of the system. You are still within the system. So we say come, but they are not coming. Así que decimos, venid, pero no vienen. No es que todo el mundo se precipite hacia Kerala. No quieren venir. Seguimos diciendo, venid. Bueno, hay que respetar los derechos de los trabajadores. Pero una vez que lleguemos a un acuerdo, lo cumpliremos. No habrá huelgas salvajes ni cosas por el estilo. Bien, ahora la situación ha cambiado. En la época en que el movimiento obrero estaba surgiendo y el capitalismo tenía un pensamiento más feudal, la lucha entre ambos era muy dura. Y por eso surgieron diversas prácticas para proteger los derechos de los trabajadores, etc. Ahora ha cambiado. El gobierno ha sido continuamente de izquierdas y los derechos de los trabajadores se respetan. La ley se encargará de ello. Se respetan. Entonces, muchas de esas prácticas que son perjudiciales para el buen funcionamiento de las empresas deberían modificarse. Una de las cosas que me sorprendió de tu libro en realidad es que los conflictos industriales, las disputas laborales, los cierres patronales y demás son menos frecuentes en Kerala que en el resto de la India. Verás, por así decirlo, Kerala estaba entre los estados con índices más altos junto con Bengala Occidental en la década de 1960. Bien, y esa imagen de Kerala aún persiste. La gente piensa que no se puede ir allí porque habrá problemas laborales. La propaganda anticomunista también destacó esa sensación de inseguridad en Kerala. Pero a finales de los años 70, la situación se había estabilizado, y las tasas de huelgas y despidos, tanto en cuanto al número de personas implicadas como al número de días perdidos, disminuyeron drásticamente. Desde mediados de los años 80, han estado por debajo de la media nacional y la diferencia sigue aumentando. Aún así, todo el mundo sigue pensando que Kerala es un gran problema por el tema laboral y demás. Así que tenemos que cambiar esa imagen. Ven, hagamos un trato. Cumpliremos el trato. Aceptaremos que estás aquí para ganar dinero y obtener beneficios, ¿de acuerdo? Pero asegúrate de pagar un salario digno a los trabajadores. Si haces eso, te prometemos que recibirás un mejor servicio tanto de los trabajadores como del gobierno. Por eso es muy importante que Kerala forme a los trabajadores, para que Kerala tenga la mayor reserva de trabajadores cualificados. Estas son algunas de las áreas en las que estamos trabajando ahora, ¿ves? Trabajadores cualificados, aprovechando la economía global de los trabajos por encargo. Bien, trabajaremos aquí. La gente dice, estás promoviendo la economía de los trabajos por encargo, haciendo que los trabajadores se sientan inseguros, y así sucesivamente. ¿Qué tipo de izquierdismo es este? Pues bien, en mi presupuesto, la propuesta fue, si alguien contrata a un trabajador autónomo en Kerala, o a alguien que trabaje desde casa en Kerala, nosotros pagaremos su pensión, en el sentido de la gratificación y demás. Los pagos de bienestar los hará el gobierno, no tienes que preocuparte por eso. Tú contribuyes con una parte y nosotros nos encargamos del resto. También garantizaremos que tengan un espacio de trabajo en Kerala. Si no tienen equipo, les daremos préstamos. Así que no dejamos todo en manos del empleador. Estamos creando una especie de intermediación social para asegurar un mejor trato a los trabajadores.
Esa es la forma en que puede funcionar la economía moderna. Economy can function. Right. This reminds me of Esto me recuerda de nuevo a China en ciertos aspectos. El Estado garantiza todo un conjunto de seguridades, desde la salud hasta la educación, y por supuesto la tierra como punto de partida, entre otras cosas. Han permitido que estas grandes economías de plataformas operen sobre las cuales se pueden presentar argumentos a favor y en contra. Es cierto que la gente trabaja muy duro. Las jornadas son largas, a menudo repentinas y erráticas. Los pagos no son los que deberían ser. China se ha vuelto muy cara, así que, aunque se haya asegurado todo un conjunto de protecciones sociales, el coste de vida general sigue siendo muy alto y a menudo insuficiente. He hablado con miembros del partido dentro del PCH y algunos de ellos no están contentos con estas grandes economías de plataformas. not happy about these big platform economies. On the other hand, from a consumer perspective, Por otro lado, desde la perspectiva del consumidor, es muy difícil imaginar la vida sin los servicios de entrega. Quiero decir, llegué anoche, me estoy alojando en un Airbnb y no había nada en la cocina, así que tuve que comprar comida, y para ello tuve que usar una de estas plataformas. Como economista destacado, como economista popular y en particular desde la izquierda, me interesa conocer tu opinión sobre esto. La naturaleza indispensable de la economía de plataformas en la época histórica en la que vivimos, por un lado, y los problemas que conlleva, especialmente desde una perspectiva de izquierdas o de los trabajadores, por otro. ¿Cómo abordamos esta cuestión? on the other hand, how do we go Why about do you oppose platform economy? The reason is ¿Por qué me opongo a la economía de plataformas? La razón es que aísla a los trabajadores entre sí. Ya no participan en un trabajo colectivo. Todos son individuos. Todos se convierten en proveedores de servicios independientes. Ahora bien, las economías de plataforma pueden utilizarse de otra manera. Las plataformas pueden servir para agrupar a los trabajadores, para reunir a los productores. Se pueden crear cooperativas de plataforma de pequeños productores, que creo que es la forma en que deberíamos tratar con los contratistas y la agroindustria por contrato. Así es como se puede construir una plataforma para los agricultores, agrupar sus productos y distribuirlos colectivamente. La plataforma se convierte entonces en una especie de organización cooperativa que une a los agricultores. Y la próxima vez que vengas, verás proveedores de servicios locales en la plataforma. Cada distrito de Kerala podría tener 2 repartidores. Cualquier cosa de cualquier mercado o tienda que quieras, te la entregarán en casa. Además, protege a los pequeños productores, no solo a los grandes centros comerciales, sino también a los pequeños productores, hoteles locales y demás. hotels and small hotels and so on. You like that? We will service you there. ¿Te gusta eso? Te atenderemos allí. Un terreno de juego equilibrado para los pequeños productores. Hay tantas unidades de autoempleo de mujeres en Kerala que trabajan a través de Kudumbashree. Ahora les resulta difícil competir con los grandes centros comerciales y similares. Pero ahora habrá información disponible sobre estos pequeños productores. ¿Quieres la comida que se entrega en tu casa? ¿Quieres los productos entregados en tu casa? Así que cada gobierno local no será una plataforma a nivel estatal. Tendrá una plataforma, un servicio que entregue bienes a los hogares, que ofrezca servicios técnicos, reparaciones, mantenimiento y demás. Cada gobierno local tendrá un equipo que se encargue de eso. También habrá equipos de servicios de salud. Así que todo esto funcionará mediante plataformas, pero no se trata de separar a la gente, sino de reunirla como un equipo. You are not separating the people, you are bringing them as a team. and how confident you are about the competitive nature ¿Y cuánta confianza tienes en la competitividad de esos pequeños actores dentro de esa economía digital más amplia? Lo pregunto porque los grandes actores privados tienen presupuestos enormes para marketing. Cuentan con recursos inmensos para averiguar cómo hacer que el algoritmo juegue a su favor, cómo ganar visibilidad y así sucesivamente en la publicidad. Las pequeñas plataformas, aunque en teoría tienen derecho a ser visibles en la plataforma registrándose y demás, tienden a no llegar a los clientes con la misma eficacia. Normalmente solo oímos hablar de unos pocos actores cuando pensamos en economías de plataformas. Pero dices que no tiene por qué ser así. Bueno,
Existe algo que se llama orgullo local, ¿sabes? Pride. See, Kerala is one of the states. Kerala es uno de los estados de la India donde la descentralización democrática se ha llevado a un nivel muy alto. Así que hay un elemento de orgullo local, nuestra comida, nuestros productos. Ahora no tienes que buscar el origen del material que recibes de alguna plataforma nacional de reparto. Sabes que son agricultores locales, tu tienda local, quieres apoyar esa tienda local y te lo traen. Creo que, al estar vinculado a los gobiernos locales, su base de apoyo sería ese orgullo local. En segundo lugar, esperamos construir un movimiento, una especie de movilización social para esto. Queremos emplear a 2 millones de mujeres en 5 años. El número total de mujeres empleadas fuera del hogar será de 2 millones, el doble del número actual de trabajadoras. Outside the house would be 2 million, double the number of workers. So you need to have a social movement. Así que necesitas tener un movimiento social. Tienes una gran organización de grupos vecinales de mujeres y todas van a participar. Eso generará un movimiento. Un movimiento tiene su propia creatividad. Vamos a poner a prueba a esas plataformas nacionales aquí. Creo que esto será viable. Es un mundo libre. Si alguien quiere, por ejemplo, vamos a tener una plataforma de transporte Savari en lugar de Uber. Bueno, tendrá que ser competitiva, tendrá que ser eficiente. Eso hay que garantizarlo. El orgullo local no basta. Si no son eficientes, nadie irá allí. Pero podemos aprender rápido. Esa es la ventaja de la tecnología. Puede que no estemos a la cabeza, pero podemos aprender más rápido. They may be in the lead, but we can learn faster. Right. I think there is a general consensus among Exacto. people in the land. Creo que ahora existe un consenso general entre la mayoría de la gente de izquierdas de que la competencia no es algo malo. Quiero decir, no se pueden mantener unidades ineficientes solo en nombre de la protección. Creo que eso se ha convertido en un consenso en desarrollo y ha ganado cierta estabilidad. Personas como yo seguimos siendo algo escépticas cuando se trata de la economía digital, dado cómo operan esas empresas. Así que, si hablamos de la industria del acero, creo que personas como yo ya estamos entre quienes dicen que, solo por proteger a los trabajadores, no se pueden seguir manteniendo unidades completamente no competitivas. Sustaining units that are completely See, uncompetitive. these kind of steel industry and so on, they have economies. Mira, este tipo de industria del acero y similares tienen economías de escala. No tiene sentido, como en la época de Mao, tener hornos en los patios traseros. Sí, absolutamente. Pero es diferente cuando se trata de bienes de consumo. La marca de los bienes de consumo globales y nacionales es fuerte, ¿verdad? Pero se puede sustituir por otra cosa. Right. But you substitute with something else. Yeah, but the point I'm raising Sí, pero el punto que planteo es que la economía digital tiende a ser más desigual, a favor de los grandes actores, incluso más que la economía material, debido a cómo funcionan los algoritmos. En eso tienes toda la razón. You're absolutely right. But Pero no tienes elección. Cierto, no, eso es verdad. No abandonas la lucha, continúas la lucha. continue the fight. I'm coming towards the end, but just to Estoy llegando al final, pero solo para llevar la conversación a una conclusión. Si pudieras contarnos un poco sobre cómo ves el papel de la izquierda y del movimiento comunista en la India en general. Hemos visto un declive total de la base electoral de la izquierda en casi toda la India, excepto en Kerala. Y aún allí hemos visto una gran estancación. No sé qué opinas sobre las próximas elecciones. Puedes compartirlo. Pero más allá de eso, tanto en las elecciones como fuera de ellas, ¿cuáles crees que deberían ser algunos de los temas clave por los que la izquierda debería luchar en el futuro? some of the key issues which the left should fight going forward. Well, the peak Bueno, of the left was el punto álgido de la izquierda fue durante el primer gobierno de la UPA en 2004. Había casi 62 miembros en el Parlamento. Ahora ha bajado muy rápidamente a 6. Pero ese fue el punto máximo. that was the peak. Durante 2 o 3 décadas después del periodo de emergencia, la izquierda funcionó de maravilla. The left was doing one. Hay muchas razones. Una, el colapso del socialismo en Europa, se podría decir,
Finalmente nos alcanzó con la globalización y demás. El reclutamiento de las generaciones más jóvenes ha ido disminuyendo. 2. El tipo de polarización comunitaria que hemos visto, no habéis logrado evitarla, y la cuestión de las castas. Somos una organización basada en la clase, pero esta política de identidad ha socavado claramente nuestro desafío. Politics has really undermined your challenge. And your left governments in Y tus gobiernos de izquierda en Bengala y Tripura cayeron. Bueno, en Tripura creo que fue un error de cálculo frente al desafío del BJP, pero el BJP en el poder es implacable, no permite que la oposición funcione. Un cambio en el gobierno central devolvería la fortuna a la izquierda en Tripura. La izquierda sigue resistiendo allí. Bien, en Bengala, con la polarización entre el TMC y el BJP, la izquierda está perdiendo terreno, sin poder lograr un regreso. Incluso la gente liberal apoyaría al TMC solo para mantener al BJP fuera. Así que es un poco complicado. Pero lo que es muy vital para el proyecto de la izquierda sería un regreso en Tripura y Bengala, lo cual, no sé, creo que sin duda está sobre la mesa. ¿Has dicho Bengala? which I think is definitely on the cards. Did you say Bengal? En. It means the polarizing trend. Significa que la tendencia a la polarización tiene que terminar. También hay condiciones, porque debilitar al BJP a nivel nacional es importante. Así que estos son los principales desafíos. Mientras tanto, intentaremos avanzar en otros estados como Tamil Nadu y otros, o en las zonas tribales de la India, donde las cosas están mejorando un poco. Luchas y movilización de trabajadores y campesinos de una manera más sistemática. Pero, mientras tanto, Kerala tendrá que mantener la bandera en alto. Sí, Kerala será el Anand de la India. Marcharemos desde aquí. Por eso es aún más importante que ganemos las próximas elecciones. El BJP está ahí, están haciendo todo lo posible para socavar al gobierno aquí. Y el Congreso tampoco ve el papel más amplio que Kerala puede desempeñar. Así que se han unido en algunos lugares con el BJP y en otros con fuerzas extremistas musulmanas. Así que estamos librando esa batalla. Es una batalla smeritu. We are fighting that battle. It's a political battle. So, if you ask me, what is the role of the left? Así que si me preguntas, ¿cuál es el papel de la izquierda? Dime un solo partido o formación política en la India, regional o nacional, que proponga una alternativa al sistema. Aunque hayas hecho campaña por él o lo hayas aplicado de forma diferente, sigue siendo necesario algo distinto. Este sistema actual no puede continuar así. ¿Y quién ofrece un sistema diferente? Solo la izquierda. Making Kerala También esperamos mejorar aún más Kerala, para demostrar lo que es posible incluso dentro del sistema. Si tenemos la perspectiva política adecuada, ¿cuánto mejor podría ser la vida de los ciudadanos en la India? Creo que eso tendría una gran influencia. Kerala demuestra que con el nivel actual de desarrollo, se puede garantizar a cada ciudadano de la India vivienda, comida, educación y atención sanitaria, asegurando una vida decente y digna. Eso es lo que demuestra Kerala. Por eso queremos demostrarlo aún más, porque tiene un gran impacto nacional. even further, it has a big national impact. And I would add that this goes beyond even India. Y añadiría que esto va más allá, incluso de la India, porque al hablar de modelos otra vez, volviendo al punto de partida, el interés más importante o más extendido ahora es sobre China. Pero diría que replicar el milagro chino es muy difícil, aunque eso no significa que no podamos tomar algunos aspectos de él. Ocurrió dentro de una coyuntura histórica global, aprovechando los circuitos mundiales de financiación e inversión y dentro de la red regional más amplia de flujos de capital del este asiático. Cada vez hay más literatura sobre ello, lo cual no es necesariamente el caso del sur de Asia o de África, y así sucesivamente. Pero Kerala, al demostrar que se pueden redistribuir los recursos y garantizar las necesidades básicas incluso dentro de una economía no tan productiva, aunque es cierto que no podemos limitarnos a eso, al menos muestra que esto puede garantizarse en todo el mundo, en lugares como África y América Latina. ¿No es así? Across the world in places like Africa and Latin America, isn't it? Yeah, right. I think there is a lot of Sí, claro. Creo que hay muchas lecciones que aprender de la experiencia de Canadá, y Canadá también tiene que aprender de otros. Por ejemplo, tomemos la descentralización democrática.
lo que puede aportar al fortalecimiento de la democracia. No hay futuro para el socialismo sin democracia. Así que tenemos una política democrática competitiva en Kerala. Eso no ha impedido que Kerala se descentralice y acoja diferentes puntos de vista, pero aún así mantiene su poder hegemónico. O pensemos en lo que la educación puede hacer. Hay muchos lugares en la India y en el mundo. El más cercano a Kerala sería Sri Lanka. Así que pensé que estos dos lugares podrían aprender lecciones el uno del otro de una manera mucho más profunda. Cada lugar, la gente sabe qué es lo que mejor funciona para ellos, pero aún así, es importante aprender unos de otros. But nevertheless, it's important to learn from each other. I also forgot the most important. También olvidé la más importante, o al menos la más importante en cuanto a los espectadores que enviaron preguntas. Dijeron que deberíamos preguntarles sobre la preocupación de las trabajadoras de ASHA respecto a la declaración oficial de Kerala sobre la pobreza absoluta. Sabemos que en Kerala las comunidades tribales y los pescadores han quedado rezagados y que son los más desfavorecidos económicamente, si puedo usar esa palabra entre comillas. ¿Qué opina de la crítica de que esta declaración oficial sobre la erradicación de la pobreza absoluta sigue dejando fuera a algunas personas? So you have two questions. One is Así que tienes dos preguntas. Una es sobre las trabajadoras ASHA. Esto es una vergüenza para el gobierno, que una parte de las trabajadoras ASHA, una parte muy pequeña por supuesto, con el apoyo de toda la oposición, estuviera en huelga durante un largo periodo frente a la Secretaría, exigiendo 21,000 rupias. Ahora bien, cuando entró en vigor el programa del gobierno central, su asignación de pago era de 1,000 rupias. Desde entonces la hemos aumentado a 8,000 rupias. Pero a pesar de eso, se declararon en huelga exigiendo 21,000 rupias. Y no se trata solo de las trabajadoras ASHA, también hay trabajadoras de Anganwadi y otros grupos de trabajadoras. workers. Then there are a whole lot of Luego están todos los trabajadores del Sarva Shiksha Abhiyan y del programa Sandes, a quienes el Estado ya paga una cantidad bastante considerable. Aumentar esto a 21,000 rupias significaría que habría que pagar esa cantidad a todos. No se puede hacer que solo las trabajadoras ASHA reciban 21,000 rupias. Y el gobierno está bajo una presión financiera muy severa, porque el gobierno central está utilizando todas las técnicas posibles. Es casi como un embargo financiero sobre el Estado. Así que no pudimos aceptar eso. A pesar de ello, ahora hemos aumentado el salario de todos los trabajadores de los programas en 1,000 rupias más. Por tanto, esa huelga fue políticamente motivada, con la intención de avergonzar al gobierno de izquierdas. Y Kerala tiene enormes déficits de ingresos, ¿verdad? Kerala tiene enormes déficits de ingresos. Así es. Más que en cualquier otro estado, es un matter of sinksed grace, simple that's assertly. Your is stepthal fall, sinds tinend rothos lugares, y der demografía, y eres tu snelling no. Yes. So there are a lot of problems. Así que hay muchos problemas, y aunque es embarazoso, realmente no hay nada que se pueda hacer. No es que pensemos que no lo merecen, no, sí lo merecen. Tienen que recibir salarios adecuados. Pero el gobierno central ha decidido emplear a toda esta gente sin pagarles correctamente. Ni siquiera los llaman trabajadores. Deberían ser empleados del gobierno central, porque bajo un programa del gobierno central al menos deberían recibir el salario mínimo. Así que actúen todas esas demandas, ir aumentando sus salarios. Ahora bien, en la década de 1970, Kerala es rebreza de aproximadamente el 40%, casi 60%. Es una de las más altas de la India. One of the biggest, highest in India. But then impact of land reform came. Pero entonces llegó el impacto de la reforma agraria. Con la reforma agraria, todo el mundo obtuvo tierras, los salarios aumentaron, la educación se extendió y la pobreza descendió hasta los niveles más bajos de la India. Pero nos dimos cuenta de que había segmentos de la población
a los que estas intervenciones de programas múltiples no llegaban por razones estructurales. Like for example, Por ejemplo, no tienes tierra, no tienes casa, así que deambulas, no apareces en ninguna estadística, estás fuera. Bien, no tienes a nadie con capacidad para trabajar y por tanto muchos programas de bienestar no te alcanzan. Hay hogares encabezados por mujeres donde nadie tiene empleo, o algunas personas están crónicamente enfermas, y así sucesivamente. some people have chronically ill and so on. The normal development process for El proceso de desarrollo normal los deja fuera por diversas razones estructurales. Así que, mediante un proceso iterativo que involucró a las personas, no solo una encuesta, en todas partes la gente se sentó, discutió y debatió. they made a list. Hicieron una lista y luego, basándose en factores de riesgo, también se realizó una evaluación objetiva. Identificamos 64.006 familias. Después se prepararon microplanes para cada familia, con su participación. ¿Qué debería hacerse para sacarlas de la pobreza? If they participate, Algunas personas no tienen miembros en condiciones de trabajar, por lo que deberían recibir comida y alojamiento gratuitos. Si no tienen una K, entonces se alquila una y se les entrega esa vivienda. the house and give them the house. So in next generation you teach them and so on. So that Así que la siguiente generación tú les enseñas y así sucesivamente para que consigan un trabajo y salgan de la pobreza. Cada familia tiene un microplan. Normalmente el gobierno gestiona todo mediante normas esquemáticas. Cada programa tiene sus propias reglas. Pero no hay una regla para esto. Se puede hacer un plan local. Solo tiene que ser transparente. Todo el mundo debe ver lo que se está haciendo. Luego se gasta el dinero y se les ayuda a salir. now we have decided Nosotros lo conseguimos. Ahora hemos decidido avanzar más. El gobierno de la India dice que en Kerala no hay pobreza, pero sabemos que existe pobreza absoluta. Definimos ciertas normas, pero esas normas no se han establecido claramente. Por ejemplo, a la gente no solo le faltan calorías, sino también una nutrición adecuada. not just calories but also nutrition too. Micronutriente. Then they are poor. Entonces son pobres. Aquellos que no tengan un trabajador comunitario tendrán alguna casa y demás, sí. Mediante normas muy transparentes vamos a identificar a las personas muy pobres, no a las extremadamente pobres, sino a las muy pobres. Luego se unificarán todos los programas para garantizar que salgan de esa situación. Y si no tienen fondos adicionales, se les proporcionarán esos fondos. Así podremos afirmar que hemos eliminado la pobreza absoluta. Seguirá existiendo la pobreza relativa. Esa, por supuesto, existirá incluso bajo el socialismo. Pero la pobreza absoluta, en la teoría marxista del valor excedente, significa explotación absoluta y explotación relativa. Así que pondremos fin a la explotación absoluta. Seguirá existiendo la explotación relativa, en el nuevo sentido tecnológico. Pero vamos a asegurarnos de que nadie en Kerala sea pobre. That nobody in Kerala is poor. My final question, I promise. I wanted to ask Mi última pregunta, lo prometo. allegations. Quería preguntarle sobre esta acusación, a veces una crítica amistosa de personas de izquierda en los medios, de que los líderes y pensadores dentro del partido o bien no son accesibles para los periodistas o no comprenden la era de Internet. En pocas palabras, se ve a figuras destacadas de la derecha acudir a lugares como podcast que atraen a millones de espectadores. Hemos tenido algunos ejemplos de la izquierda haciendo eso, pero realmente no hemos visto a líderes de izquierda, ni siquiera a podcasts de izquierda, despegar en la India. Me pregunto cuál es su respuesta a esa crítica, teniendo en cuenta que si la izquierda quiere movilizar a la juventud, y por supuesto lo que el partido ya hace sobre el terreno implica un número considerable de jóvenes, el problema en la India, como usted sabe, es que el elemento reaccionario ha captado con mucho éxito a la juventud, lo cual Stan interpreta scored through Curry Tramstan. But this is a distinction between the West and India. In the West, you generally see that the progressive. En Occidente, generalmente se observa que el elemento progresista son las personas más jóvenes, ya sea que se trate de Palestina o de cuestiones de clase. Por lo general, los jóvenes se sitúan en el lado progresista. En la India, no estoy tan seguro. Muchos jóvenes son bastante reaccionarios, y el auge de la derecha que se produjo en la India desde 2011 o 2012
captó su fascinación. Has escrito sobre la aparición de la nueva clase media, y sobre la necesidad de relacionarse con ese grupo, ¿verdad? Creo que parte de ello tiene que ver con Internet, la nueva era digital, las redes sociales y todo eso. Así que, dicho de forma sencilla, ¿cómo pueden más líderes y pensadores del partido como tú ser accesibles para periodistas y podcasters pequeños como yo? To small journalists and podcasters like me. Did you feel that I'm inaccessible? ¿Sentiste que soy inaccesible? Tú eras accesible. Yo soy muy accesible. Pero ya sabes, los líderes de izquierda son accesibles para la gente. Sin embargo, la tradición dice que no se debe hacer demasiada proyección mediática. Tradicionalmente se considera inapropiado. Pero el mundo ha cambiado. Ahora todo funciona a base de imágenes. Las imágenes te hacen y te deshacen. Por eso es muy importante que la imagen de la izquierda y de sus líderes resulte atractiva para la gente, especialmente para la generación más joven. Así que la izquierda tiene que aprender a trabajar con los nuevos medios. Pero está ocurriendo algo terrible. Los medios de comunicación tradicionales están completamente capturados por el poder establecido, totalmente. Nunca había sucedido, ni a nivel mundial ni nacional, de esta manera. Ahora, con la interconexión de los distintos sistemas multimedia, las economías de escala enormemente importantes. Economies of scale matter so much. You have no chance to compete with them. No tienes ninguna posibilidad de competir con ellos. Por eso es muy importante fijarse en los nuevos medios, las redes sociales, donde sí, estas plataformas están controladas por multinacionales, pero aún así existe software libre y demás. Todavía se pueden crear espacios en los que se pueda operar con mayor libertad que en los medios tradicionales. Ahora hay una toma de conciencia de ello, y cada vez se le presta más atención. En Kerala se están haciendo grandes esfuerzos para que nuestra presencia se note en los nuevos medios. Yo mismo soy ahora el editor de un portal de noticias, The Left Views. Vamos a lanzarlo dentro de aproximadamente un mes. Más que solo opiniones, incluirá noticias sobre las luchas de los trabajadores, campesinos y otras organizaciones de masas en la India. Y que conste, se llama Left Views, no View. And mind you, it is left views, not view. So it will reflect the broad spectrum of left. That's the aspect. Así reflejará el amplio espectro de la izquierda. Estamos realizando una inscripción, y no se trata de que los partidos de izquierda deban crear su propia plataforma. Es importante aliarse con y apoyar a cualquier medio independiente. Cualquier medio independiente, aunque no sea de izquierda, es muy importante. Creo que también es una función importante del gobierno de izquierda apoyar a esos medios. Los canales locales de Kerala también son creadores de contenido. No se limitan a retransmitir los canales principales. Así que todo esto debe ser apoyado. Es importante darse cuenta de que el sistema de comunicación ha cambiado por completo, absolutamente. La izquierda solía ser la mejor, la más avanzada en comunicación en los años 50, 60 y 70. Ahora todos esos métodos han desaparecido, y si no se aprenden los nuevos trucos se quedarán atrás. Así que más vale aprender rápido. And you don't learn the new tricks. So better learn fast. Better learn for Será mejor que aprendas rápido. Lo dejaremos aquí. Dr. Thomas Isaac, ha sido un placer y un privilegio entrevistarle. Muchas gracias por su tiempo. for your time. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudyar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Don't forget to hit the subscribe button.